Perfecto, ahora sí, ¿Sí? ahí Ok, estamos. perfecto. Bueno, entonces como les comentaba, el tema principal es sobre fundamentos básicos de la gestión de residuos municipales urbanos en Costa Rica. Ahora vamos a... Ok. Bueno, antes de iniciar, queremos invitarlos a nuestro próximo webinar que trata sobre lo que tiene que ver con fundamentos básicos de tratamiento de aguas residuales, que va a ser realizado este próximo mes de diciembre y el cual anunciaremos la fecha específicamente dentro de unas semanas. Y esto es como un preámbulo, esta presentación, este webinar, a nuestro curso de fundamentos básicos del entrenamiento que tenemos sobre fundamentos básicos del manejo, reuso y disposición de aguas residuales provenientes del sector agroindustrial, que estará disponible en la plataforma de Hansen Tann Consultants y es 100% virtual. A continuación, vamos a hablar sobre, ya entrando en materia, sobre el temario de nuestro webinar. Inicialmente comenzaremos con las definiciones generales sobre residuos, los tipos de residuos y su gestión. Continuaremos profundizando sobre el tema en cuestión, que es definiciones sobre residuos municipales, su caracterización y clasificación. Seguidamente comentaremos lo referente a la gestión integral de residuos municipales urbanos, el marco jurídico medioambiental de Costa Rica y el impacto ambiental de los residuos sólidos urbanos. Y también comentaremos lo que tiene que ver con la participación ciudadana de la industria tanto pública como privada. Comenzaremos con la definición general de residuos. De acuerdo a la normativa de gestión integral de residuos número 8839 de Costa Rica, los residuos son clasificados, son denominados como un material sólido, puede ser semisólido, líquido o incluso gaseoso, cuyo generador o poseedor debe o requiere deshacerse de él y que puede o debe ser valorizado o tratado responsablemente, de acuerdo a las normativas vigentes en Costa Rica. Aquí también adicioné una definición general de residuos proveniente de la Environmental Protection Agency, que es una agencia federal de Estados Unidos, donde define que un desecho o un residuo es cualquier desecho proveniente de actividades industriales, comerciales, mineras, agrícolas y de las comunidades, incluyendo los lodos que resultan o que se obtienen luego de hacerle tratamiento a las aguas residuales, suministros de agua o instalaciones de contaminación de aire y otros materiales desechados. Igualmente incluí lo que tiene que ver con la definición de las disposiciones de la Comunidad Económica Europea, donde refiere que un residuo, a manera general, es cualquier sustancia u objeto del cual puede desprenderse el poseedor o generador y que tiene la obligación de desprenderse y también bajo las disposiciones nacionales vigentes. En el caso de la Comunidad Económica Europea, ellos contemplan un listado que es denominado, se denomina el listado europeo de residuos, y en este listado están contenidos todos los residuos, dependiendo de su origen, de cómo son producidos, y allí se va a tipificar, se tipifica, perdón, si los residuos son peligrosos o no peligrosos. Y tiene un amplio, digamos, una amplia definición porque contiene, bajo ciertos códigos, qué tipo de residuos te puede conseguir, dependiendo de la industria que lo genere. Bien, ahora vamos a comentar sobre los tipos de residuos que existen. De acuerdo a la gestión integral de residuos, la norma 8839 de Costa Rica, los residuos principalmente están definidos o divididos en tres grupos. Los residuos de manejo especial, que son aquellos que por disposición y por su composición necesitan condiciones de transporte, de tratamiento y de manejo especiales. Cuando hablamos de los residuos de manejo especial, estamos hablando generalmente de residuos que tienen que ver, por ejemplo, con pilas de diferentes composiciones. Estaríamos hablando sobre aceites, sobre incluso recipientes que ya tienen restos de compuestos que son de tipo aceites o solventes.
pero en pequeñas cantidades y que requieren, como les había comentado anteriormente, un manejo, una disposición e incluso una transportación y un etiquetado particular. Con respecto a los residuos peligrosos, son aquellos que por su reactividad química y sus características propias, digamos que si son tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas y biológicas, bioinfecciosas e inflamables, y por el tiempo que pueda tener de exposición, pueden causar un daño a la salud y al medio ambiente. Es importante también mencionar que este tipo de residuos peligrosos también requiere de un manejo especial debido a todas las afectaciones que puede tener en todo índole, no solamente para la salud humana, sino también para el medio ambiente. Requieren una transportación y un manejo también especial. Por último, se encuentra el otro renglón, que es el de residuos ordinarios. Los residuos ordinarios, como comentan en la ley, son residuos de carácter doméstico que se generan en las viviendas o también se pueden generar en lugares como, por ejemplo, comercios. Y digamos que los residuos ordinarios se encuentran el papel, el cartón, restos también de compuestos orgánicos, como por ejemplo comida, y todo este tipo de residuos. Y que requieren, digamos que en este caso, una transportación menos específica, y es lo que se definiría como un residuo municipal o un residuo urbano. Continuamos con las definiciones de los tipos de residuos. Aquí coloqué la definición de la Environmental Protection Agency, que ellos es una definición mucho más amplia, digamos, donde se encuentran los residuos peligrosos que presentan esas características de reactivo, corrosivo, inflamable o tóxico. Generalmente pueden ser solventes, ácidos fuertes, bases fuertes, provenientes principalmente de industrias muy específicas que manejan este tipo de compuestos. Residuos no peligrosos que cumplen con las características de residuos peligrosos, pero pueden ser reciclados, y se generan en casas, comercios, oficinas y servicios. Pueden ser, por ejemplo, chatarra, textiles. Residuos tóxicos que provienen de sustancias químicas o mezclas de sustancias químicas. Generalmente este tipo de residuos tóxicos pueden ser bifenilos, policlorados, asbestos, pinturas que tengan plomo. Este tipo de residuos tóxicos son comunes, por ejemplo, acá en Estados Unidos, en las construcciones que datan de 1970 y mucho más allá, mucho más antiguas. Se pueden conseguir este tipo de compuestos de plomo en las tuberías domésticas y de asbestos en techos y en construcciones que datan de esa época, que están trabajando mucho en ese aspecto actualmente. Y también se encuentran los residuos sanitarios, que son tipificados como aquellos que son provenientes de alcantarillado, drenaje séptico, sistema de tratamiento de aguas residuales. Están también los desechos hospitalarios, que también son tipificados como residuos sanitarios, los desechos de riesgo biológicos, que son recolectados en instalaciones, por ejemplo en laboratorios donde son estudiados los virus y las bacterias que tienen altos niveles de bioseguridad. Seguidamente, dentro de la tipificación de residuos, se encuentran los residuos municipales, que es nuestro punto hoy que vamos a profundizar más, que la Environmental Protection Agency los define como materiales de desecho, escombros y demolición no contaminados, también que van precisamente a ser enviados a vertederos municipales locales. Aquí también se ubican los residuos de jardinería. Los residuos de exploración y producción, que pueden ser no peligrosos, se refieren más que todo a la parte de procesos que tienen que ver con gas y petróleo, o instalaciones subterráneas o de almacenamiento. Y los materiales reciclables, que son aquellos materiales que pueden ser reciclados y que de otro modo serían procesados o eliminados como residuos sólidos. Y por último se encuentran los residuos universales, que dependiendo de la regulación pueden estar dentro del rango de peligrosos o no peligrosos, y que contienen, por ejemplo, equipos que puedan contener mercurio, interruptores, termostatos, termómetros, lámparas fluorescentes y todo lo que tiene que ver con el e-waste, que es los residuos electrónicos. Ahora conversemos un poco sobre la gestión integral de residuos. Pero para ello vamos a revisar algunas definiciones claves e importantes que están contempladas dentro de la ley de Costa Rica.
que la primera definición importante sería lo que es un generador. ¿Qué es un generador? Un generador es la persona o institución o compañía, bien sea persona física o jurídica, pública o privada, que produce el residuo al desarrollar cualquier proceso productivo en su actividad comercial. Puede ser, por ejemplo, de servicios, puede estar relacionado también con agropecuarios o de producción, de industrias específicas, técnicas. A eso es que se refiere el generador. ¿Qué es un gestor? Es la persona física o jurídica, también pública o privada, que está encargada de la gestión total o parcial de los residuos y tiene que regirse por las leyes vigentes en la región donde esté operando. El manejo integral es definido como, a su vez, como las medidas técnicas y administrativas para cumplir con estos mandatos de ley específicos. Y también está la terminación del término de producción más limpia, que son ese conjunto de estrategias preventivas que se van a aplicar a todos estos procesos productivos y de productos, de servicios, con el propósito de aumentar, por supuesto, la eficiencia y disminuir los riesgos, reducir los riesgos para los seres humanos y para nuestro ambiente. Ahora, refiriéndonos específicamente a la gestión integral de residuos de forma general, la Ley de Gestión Integral de Residuos 8839 lo define como ese conjunto articulado de acciones que están reguladas, que pueden ser operativas, financieras, administrativas, educativas y de planificación, monitoreos también y evaluaciones para el manejo de todo tipo de residuos, desde su punto de generación hasta la disposición final, que es lo que se denomina en el argot ambiental, desde la cuna a la tumba. Este sistema comprende muchísimas etapas, siendo una de las principales caracterizarlo, primeramente la caracterización, que generalmente requiere de herramientas químicas y de procesos químicos y físicos para poder caracterizar nuestro tipo de residuo dependiendo de la industria que lo genere. Luego colocar lo que necesita ser transportado, necesita ser separado, después continuar con los procesos de minimización, reutilización, reciclaje, y deben ser debidamente etiquetados, empacados y transportados, dependiendo de su composición, de su contenido y también siguiendo las normativas vigentes adecuadas, siempre en conformidad con las leyes y reglamentos. Ahora vamos a comentar el tema de la jerarquía de la gestión de residuos. La jerarquía de gestión de residuos es un punto muy significativo porque ha sido como una evolución de lo que antiguamente se mencionaba las 3 R, que era reuse, recycle, y ahora se está manejando lo que tiene que ver con directamente esta pirámide, donde lo que se desea es reducir primeramente el residuo en la fuente, o sea, en la industria o en el momento que es producido, reducirlo. Luego, comenzar con los procesos de reciclaje, de reuso, completar la fase de recobro de energía, seguidamente el tratamiento y la última fase sea la disposición en lugares seguros y bajo las normativas exigidas y existentes. Lo que se desea con la jerarquización de la gestión de residuos, porque es una herramienta que se está, digamos que, implementando en la mayoría de los países, es que el generador del residuo sea responsable desde el momento en que dentro de su proceso él contemple la formación de este tipo de residuos provenientes de su actividad económica y él pueda tratar de reducirlo y reducir también el impacto económico que representaría producir mucho residuo, una proporción, digamos, considerable de residuo, y todos los costos que acarrearían, por ejemplo, el reciclado, el transporte, los procesos de recobro de energía, el tratamiento y también la disposición adecuada en los landfills. Aquí tenemos una representación de lo que sería
el ciclo de los residuos industriales. ¿Qué es lo que se persigue? Que una vez que el residuo sea procesado y sea producido en la industria, luego de que esa industria recibe una materia prima, el residuo industrial que se genera debe pasar a un proceso de valorización. Luego de ese proceso de valorización, que puede tener, que puede depender también del tipo de residuos que se está generando, esas materias puedan ser recuperadas y entre nuevamente dentro de lo que es el proceso industrial que se está desarrollando. De parte de esos residuos industriales, antes de ser dispuestos finalmente, deben también pasar por otro proceso de tratamiento previo, y la idea siempre va a ser, lo requerido y lo deseable, es que lo que finalmente vaya a disposición o a la disposición y se disponga el rechazo sea una cantidad, digamos, mínima dentro de todo el proceso. Eso es lo que se está deseando ahorita, lo que se está trabajando a nivel mundial. Utilizar la jerarquía, la jerarquización de los residuos. Bien, ahora vamos con la definición de residuos municipales urbanos y vamos a entrar mucho más profundo en este punto. Con respecto a la definición de residuos municipales y urbanos, se definen estos residuos como aquellos provenientes, como les había mencionado anteriormente, de nuestros hogares, de nuestras escuelas, empresas, restaurantes. Consiste en artículos cotidianos que podemos usar y que luego desechamos, que son como por ejemplo los empaques de productos, empaques de comidas, muebles, ropa, botellas, restos de comida, electrodomésticos, pinturas, baterías. Digamos que es una definición bastante amplia y que también va a depender de cada región y de cada país, porque como les comentaba, por ejemplo, algunos países o algunas regiones tipifican las lámparas como, por ejemplo, peligrosos y no lo colocan dentro de la definición de residuos municipales domésticos o urbanos. Bien, ahora vamos a lo que se denomina como tipos de residuos sólidos municipales o urbanos. Dentro de este tipo de residuos también podemos tener subcategorías, como por ejemplo las categorías de residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Dentro de los residuos no peligrosos que se generan en nuestras casas, los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, podemos observar que también podemos tener otra subdivisión, que va a depender principalmente de su composición. Pueden ser orgánicos, donde se establecen lo que se incluyen lo que son papel, cartón, plásticos, textiles, cueros, residuos de jardín y de madera, por ejemplo. También están los inorgánicos, donde se consideran los vidrios, latas, aluminio y otros metales, también como las cenizas. Y dentro de los residuos peligrosos que también están, digamos que presentes también en nuestros hogares y que son residuos que contienen alguna sustancia que presenta una o varias características, como les mencioné anteriormente, que sí pueden ser corrosivas, reactivas, inflamables o biológicas infecciosas y que pueden representar también un riesgo para la salud, pueden estar las pinturas, que es común tenerlas en nuestros hogares, disolventes, pesticidas, las pilas, los tubos fluorescentes, medicamentos, baterías, aceites, aerosoles y también detergentes. Muchos de los productos que utilizamos para las limpiezas de nuestros hogares también son residuos peligrosos. Generalmente son lejías, bases fuertes, ácidos también fuertes y que tenemos dentro de nuestros hogares, y también tenemos que tomar conciencia de que son residuos peligrosos a pesar de que no los tenemos en nuestras casas con volúmenes muy significativos. También tienen que ser tratados como tales y tienen que tener también un proceso adecuado de cómo transportarlo y cómo poder disponerlo finalmente. Otro punto importante para el manejo de los residuos municipales y urbanos constituye lo que es la caracterización. Y para poder caracterizarlos, tenemos que hablar de lo que son sus propiedades tanto físicas, sus propiedades químicas y biológicas. Esta clasificación, dentro de las bondades que tiene, es precisamente hacer proyecciones del tipo de recogida que necesitamos para transportar
y colectar todos los residuos que podemos generar municipales o urbanos en nuestros comercios o nuestras casas, escuelas. Dentro de las propiedades físicas podemos mencionar que se pueden aplicar está lo que tiene que ver con la composición, la densidad, el volumen, el contenido de humedad, el tamaño de partículas y su distribución, la capacidad de campo, permeabilidad de los residuos compactados y su porosidad. En cuanto a sus propiedades químicas medibles están el poder calorífico, la inflamabilidad, la materia orgánica, cenizas, grasas y proteínas, el contenido de compuestos como nitrógeno, fósforo, carbono. Y dentro de las propiedades biológicas es muy importante considerar lo que el concepto sobre biodegradabilidad y la reproducción de olores. Como les digo, esta parte es una parte muy importante dentro de las fases de lo que tiene que ver con el manejo de los residuos y pueden ser medidas, deben ser medidas para hacer cálculos no solamente, como les mencionaba, de la transportación, sino también de cómo van a ser tratados, cómo van a ser valorizados, si pueden entrar dentro de los procesos de generación de energía, de recobro de energía, y también para hacer las estimaciones tanto de los recipientes donde puedes colocarlo para recolectarlo, así como los medios de transporte que requieras para poder enviarlos a estaciones de transferencia o finalmente a plantas de tratamiento o a su disposición final en vertederos manejados adecuadamente. Aquí al lado vienen, por ejemplo, cómo se ha desarrollado la tecnología en cuanto a la medición de todos estos parámetros físico-químicos y biológicos de los residuos. Esto es un sensor que se utiliza, que es como una especie de termocupla, que es usada para poder determinar la humedad de los residuos urbanos, porque se conoce que la humedad está muy asociada a lo que tiene que ver con la descomposición de los residuos y es un factor, un determinante para poder hacer todo este tipo de estimaciones de cómo se debe manejar apropiadamente los residuos sólidos o municipales. Es una muestra de cómo la tecnología también forma parte importante dentro de lo que tiene que ver con el manejo de residuos sólidos. Ahora vamos al punto sobre la gestión integral de residuos municipales y urbanos. En este punto, en cuanto a Costa Rica, y ellos se ha desarrollado un plan de acción para la gestión integral, fue iniciado en marzo del 2021 y contempla el uso precisamente de lo que les explicaba anteriormente, conversábamos anteriormente, que es la jerarquización de la gestión de manejos de residuos. Y en el caso de Costa Rica se basa principalmente en estos 4 puntos, que son evitar y reducir residuos, que digamos que es la parte de reducción en el origen o el plan de minimización de residuos en la fuente que lo produce. Luego está la fase de separación y recolección, que es muy importante. Seguidamente está la fase de valorización del tipo de residuo. Y por último, la disposición final. Como les comentaba acá, lo que se desea más es que se trabaje siempre dentro de lo que es evitar y reducir el tipo de residuo que se está generando. Luego irse hacia el reciclaje y la composición, el composting, y luego pasar a la fase de energía de recobro y por último el tratamiento y disposición. Pero siempre va a estar orientado principalmente a la reducción y que tiene que ver y evitar y reducir los residuos en el origen. Bien, otro punto importante que Costa Rica ha estado trabajando y está desarrollando es lo que tiene que ver con la economía circular. Anteriormente, la economía se basaba principalmente en lo que se mencionaba como una economía lineal, que estaba constituida principalmente por la extracción del recurso, la producción del recurso, consumir y desechar. Y ahora con estas nuevas políticas de economía circular, lo que se desea principalmente es
utilizar a través del uso de la jerarquización, producir y reutilizar, reciclar y reducir esos desechos que se están generando. Es muy importante mencionar aquí que dentro de los indicadores que se consideran para poder estudiar y monitorear cómo va el avance de la economía circular de un país, lo que tiene que ver con el aspecto ambiental representa un 39% de todo lo que tiene que ver dentro del desarrollo y de la concepción de la economía circular en nuestros países. Y Costa Rica está digamos que en su plena transición de este proceso. La data que se está generando es muy importante en cuanto a el desarrollo de la economía circular y los planes que está desarrollando Costa Rica, que precisamente esto va a traer una data muy interesante y como un indicador muy interesante y muy importante está precisamente el tipo de residuos que se están generando, cuántos se están generando de residuos en el país y todas las, digamos que los planes que se tienen para trabajarlos, para reducirlos, para manejarlos de la manera más apropiada y así cumplir con todas las metas que tiene Costa Rica internacionalmente con instituciones y con instituciones internacionales para poder lograr su objetivo de hacer completa o completar totalmente su transición de economía lineal a una economía circular. Seguimos con los elementos claves en la gestión general de residuos. Bueno, como les comentaba anteriormente y siguiendo la pirámide de jerarquización de los residuos, nos encontramos que la primera fase de esta jerarquización es la reducción en el origen, es la reducción en la fuente o la reducción justo en el momento en que se genera el residuo. La reducción en el origen se define como la práctica para eliminar el residuo antes de ser creado, o esencialmente usar menos material para obtener un producto para realizar ese trabajo. Incorpora aspectos muy importantes dentro del proceso industrial, que sería el diseño, la fabricación, compra o uso de materiales y productos para reducir la cantidad, en este caso el volumen, la toxicidad y así también reducir la toxicidad de lo que se desecha. Ya estamos hablando mucho más de los procesos industriales. Seguimos. Otra fase importante dentro de la jerarquización de los residuos, del tratamiento de los residuos, está la separación. Que la separación es ese procedimiento en el cual se desea es que no se mezclen los residuos principalmente. Para facilitar esto y así poder utilizar y aprovechar los materiales valorizables y se evite su disposición final. Esto se refiere a un proceso donde puedes separarlo, principalmente se separa entre orgánicos, inorgánicos, reciclables y peligrosos. Y es definitivamente un requisito o una fase crítica que va a permitir avanzar en los procesos posteriores de reciclaje, reutilización, reuso y tratamiento. Generalmente en este proceso de separación, en nuestros hogares, que sería lo que corresponde a los elementos, a los residuos urbanos o en nuestros comercios o industrias, principalmente lo que se hace es tener contenedores bien identificados, donde se puede colocar, en este caso, el papel, el vidrio, el metal y los plásticos, que es lo deseable. Seguimos. La siguiente fase corresponde a la recolección y transporte. La recolección y transporte presenta primeramente lo que es la recogida, que es la recolección de todos los residuos que generamos y que van a ser depositados en todos estos recipientes identificados. Este tipo de recolección o prerrecogida, también conocida como prerrecogida, puede ser general, que es la menos deseable, que significa o que se define como que no discriminas los tipos de residuos y los residuos terminan mezclados en un solo recipiente. También existe la recolección diferenciada, que es la deseable, que consiste en
discriminar los tipos de residuos en función de su posterior tratamiento y valoración. Lo que se desea aquí es, como mencionaba en la parte anterior, separar plásticos, papel, vidrios, metales, y así lograr también trabajar cómo va a ser posteriormente la recogida, y eso va a facilitar posteriormente cómo debe ser el proceso adecuado tanto de tratamiento y de valoración de los residuos. Y seguidamente tenemos lo que es el transporte, que va a comprender cómo van a ser trasladados este tipo de residuos. Generalmente, lo que observamos nosotros acá es que tienes diferentes tipos de transporte. Vas a tener un transporte que va a ocuparse o va a tener como propósito recoger simplemente lo que tiene que ver con desechos orgánicos, y vas a tener otro transporte que va a ser el transporte solamente de compuestos que van precisamente a reciclarse, como por ejemplo el papel, el cartón o el vidrio. Y todos estos residuos deben ser residuos limpios. Por ejemplo, un cartón o un papel contaminado no debe estar colocado, no debe ser transportado de la misma manera. Por lo tanto, en nuestros países es importante eso. En el momento que discriminas el tipo de residuos que generas, también tienes que tener un tipo de transportación adecuado para todos estos productos, para todos estos residuos que ya una vez has clasificado. Seguidamente, el transporte, luego de hacer la recogida, transportamos nuestros residuos. Puede ser transportado directamente a una planta de tratamiento, o también puede ser, una vez que se haya hecho el tratamiento adecuado, es nuevamente transportado, pero ahora, por ejemplo, a nuestros vertederos. Dependiendo del tipo de producto también que estemos manejando, va a existir también un tipo de vertedero, debe existir un tipo de vertedero específico. Ok, dentro de nuestra fase también se encuentra otra fase también importante que se menciona, es el tratamiento integral de residuos urbanos. Es lo que tiene que ser con la valorización de los residuos, que dentro de las valorizaciones algunos autores colocan también el reciclaje, el reuso y el compostaje como parte de la valorización de los residuos. Está también lo que se refiere al tratamiento biológico de residuos, como la fermentación y la digestión de residuos orgánicos. Está también los procesos de combustión, de gasificación, el vertido controlado y la incineración. Aquí en esta lámina se puede observar un digestor que está aquí a nuestra derecha. Es un digestor específicamente para ese tipo de residuos biológicos, y lo que se encargan principalmente es de hacer procesos de fermentación y digestión de forma controlada para lograr que todos los residuos orgánicos sean procesados y así generen un residuo que pueda ser reutilizable, o minimizar, en dado caso de que sean residuos biológicos peligrosos, minimizar su toxicidad o su peligrosidad. Otra fase importante también dentro de los elementos clave de la gestión general de los residuos urbanos está la reutilización. La reutilización consiste en recuperar los materiales e introducirlos de nuevo en los procesos de producción y consumo, en lugar de depositarlos como residuos ya en nuestros vertederos. Generalmente este proceso ocurre en las mismas plantas productoras, o lo pueden hacerlos también los generadores del residuo. Dentro del proceso de reutilización de nuestros residuos en casa, por ejemplo, podemos hacer la reutilización de materiales como vidrios, como se observa aquí, que son lámparas que han sido, son botellas de vidrio que han sido reutilizadas, o también han sido reusadas como recipientes para cultivar plantas. Otra fase importante y significativa dentro de los elementos claves de la gestión de residuos está el reciclaje, que el reciclaje no es más que la transformación de los residuos por medio de distintos procesos, y que permite restituir su valor económico y energético, evitando, por supuesto, la disposición final, y también que tiene que ver con
el ahorro de energías y materias primas, evitando también el prejuicio que tenga que ver con la salud y el medio ambiente. Seguidamente, avanzamos hacia la recuperación energética o valorización de los residuos urbanos. La recuperación energética se define a su vez como el conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los residuos para los procesos productivos, la protección de la salud y el ambiente. Muchos de esos procesos de recuperación energética incluyen la conversión de materiales de desechos no reciclables en calor, electricidad o combustibles utilizables a través de una variedad de procesos que pueden incluir, por ejemplo, en este caso, la imagen que tenemos acá, que es un proceso de pirólisis. También puede incluir los procesos de combustión, gasificación, la digestión aeróbica, anaeróbica y la recuperación de gases de vertedero. En este caso, que coloqué aquí de ejemplo, que es una pirólisis, es un proceso que están desarrollando en una universidad, que lo que se procesa es principalmente plásticos, pero no pueden incluyen todos los plásticos, no pueden incluirse dentro de estos procesos de pirólisis, eso también es muy importante acotarlos. Y por ejemplo, en este caso, no utilizan el PCB, que son los plásticos que están asociados a las tuberías de nuestras casas, porque son los plásticos de PCB, son plásticos que generan emisiones, de PVC, perdón, que emisiones, digamos que muy, muy contaminantes. Y para ese tipo de procesos de pirólisis es importante considerar también qué tipo de emisiones vas a producir si escoges un proceso como por ejemplo la pirólisis. En este proceso de pirólisis se utiliza un reactor de lecho fijo a una temperatura específica y luego de hacerse este proceso de pirólisis se van a generar entonces, se pueden generar por ejemplo combustibles alternativos que pueden ser reinsertados, pueden ser reutilizados dentro de otros procesos importantes en la industria. Es importante, digamos que el tratamiento de residuos de esta naturaleza son muy importantes para, digamos que en muchos de nuestros países que necesitan desarrollar o que están desarrollando procesos para realización de energías alternativas. Y de una vez el proceso, y completar de una vez el proceso que tiene que ver con el reciclaje o con la valorización de nuestros residuos. Finalmente está lo que se requiere, que es lo que se define como la disposición final, que es el vertido controlado. Esta es la última etapa dentro de lo que tiene que ver con el manejo de residuos sólidos urbanos. Como pueden apreciar acá, tenemos un esquema de un vertedero. Los vertederos comprenden un conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos sólidos urbanos. Contempla principios de ingeniería sanitaria para la adecuada disposición final de estos residuos y tienen tecnologías específicas que van a depender del tipo de residuos que vas a recibir. Por ejemplo, aquí en el Environmental Protection Agency, aquí en Estados Unidos, establece al menos 4 tipos distintos de vertederos, que principalmente tienes un vertedero especial para manejar compuestos, para manejar residuos sanitarios, un vertedero especial para manejar residuos de construcción, vertederos especiales para manejar residuos un poco más peligrosos, y dependiendo de las clasificaciones de los tipos de residuos que manejes, tendrás un vertedero específico con tecnología y especificaciones bien específicas, especificaciones bien adecuadas al tipo de residuos que manejes. Es importante siempre mencionar, y los menciono en mis seminarios, que los vertederos no son a cielo abierto, son los que menos deseables. La idea es que estén encapsulados, que tengan una serie de aditamentos tecnológicos y técnicos importantes para evitar, por ejemplo, infiltraciones al suelo, contaminaciones de aguas subterráneas cercanas y también el manejo de los gases que se producen por los procesos de descomposición de materia orgánica. Es muy importante tener todas esas consideraciones al tener vertederos en nuestros países. Ahora vamos a comentar un poco sobre el marco jurídico medioambiental de Costa Rica. Bueno, dentro de las legislaciones importantes tenemos que, dentro de las consideraciones importantes dentro de la legislación, tenemos primeramente que los órganos rectores para todos los programas de gestión de residuos y todo lo que tiene que ver con los aspectos ambientales son principalmente el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud.
Las municipalidades también tienen a cargo responsabilidades importantes, como por ejemplo la planificación, el desarrollo y la gestión de los servicios y de la infraestructura local, incluido todo dentro de la gestión de los residuos sólidos. Digamos que la ley principal para la gestión integral de residuos es la que hemos estado mencionando, que es la número 8839, donde el objetivo principal es regular la gestión integral de estos residuos y el uso eficiente de los recursos, mediante la planificación y de acciones, también la ejecución de acciones operativas, financieras, administrativas, educativas y ambientales. También tiene que ver en lo que se refiere al monitoreo y evaluación. Otra parte importante que mencionar dentro de la legislación fue que recientemente Costa Rica aprobó la ley para la prohibición del poliestireno expandido, que está tipificada dentro del número 9703, que es de alguna manera una reforma a la Ley Integral de Residuos número 8839 y prohíbe la importación en territorio nacional de este tipo de productos, su comercialización y entrega en envases y recipientes. Digamos que el poliestireno expandido es un tipo de estireno, es un polímero que ha sido utilizado mundialmente precisamente por sus propiedades, de que no representa un sustrato biológico para ninguna bacteria o algún organismo como esto. Por lo tanto, ha sido utilizado mucho en lo que tiene que ver con conservación de alimentos y para empaquetar alimentos, y por eso ha sido, digamos que utilizado en muchos países, pero también a su vez tiene muchas, digamos que, efectos, y también ha traído un problema, lo que tiene que ver con que no puede ser reciclado y que realmente no es biodegradable, digamos, a 500 años, que para nosotros es muchísimo tiempo, y por eso ha traído tantos inconvenientes a nivel mundial, y ya Costa Rica con esta ley ha prohibido el uso y la comercialización y la importación de este tipo de materiales, lo cual es muy significativo. Otra ley importante es la ley 9786, que también está desarrollada en función de combatir la contaminación por plásticos y proteger el ambiente. Y también prohíbe principalmente la comercialización y entrega gratuita de pajillas plásticas, bolsas de plástico, y en todo el territorio nacional. Esto también ha sido parte de un paso significativo y determinante de las políticas de Costa Rica para combatir todos los problemas ambientales que tienen que ver con residuos plásticos. Otra consideración también ha sido que Costa Rica forma parte ahora de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el OCDE, que promueve que los países miembros elaboren normas en materia de cambio climático, la conservación de recursos. Por supuesto que esto tiene que estar unido al desarrollo tecnológico, buenas prácticas en la producción, consumo, siempre pensando en que sean sostenibles, manejar muchísimo los indicadores de sostenibilidad y el impacto, por supuesto, de las subvenciones en el ambiente. Otras políticas públicas también, instrumentos de gestión y planificación relacionadas con esta materia que tiene que ver con la gestión integral de residuos, están en la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 2010-2021, la Política Nacional del Mar, que ha sido aprobada desde 2013, la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables, la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos, que es muy importante desarrollar, el Plan de Acción para la Gestión Integral de Residuos, el Plan Nacional de Compostaje. Cuando hablamos de compostaje es esa materia orgánica que puede ser valorizable, la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos, la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables. También están los planes municipales de gestión integral de residuos, y que tiene que ver con las municipalidades, y los programas de residuos por parte de los generadores, que esto también es muy importante hacer hincapié del que es generador, ya sea desde el punto de vista de
casas, comercios o industrias sean responsables de los residuos que genera desde su inicio, desde su fuente hasta su disposición final. Vamos a finalizar con lo que tiene que ver con el impacto ambiental de los residuos sólidos urbanos y la participación ciudadana, sector privado y público. Dentro del impacto ambiental de los residuos sólidos urbanos, tenemos que pueden presentar afectaciones dentro de todo el ambiente que nos rodea y puede afectar principalmente la contaminación del aire a través de desarrollo, por ejemplo, si estos residuos, por ejemplo, no son manejados adecuadamente y son incinerados o quemados, estos residuos pueden provocar, por supuesto, formación de partículas, tener partículas en el ambiente, pueden también presentar problemas al impacto a la salud por enfermedades, principalmente enfermedades que tengan que ver con enfermedades pulmonares. También puede tener un impacto directo en la contaminación de suelo, que puede ser provocado, por ejemplo, por infiltraciones en suelo de metales pesados, mercurio u otro tipo de contaminantes. También puede ser en la parte de lo que se refiere a la agroindustria, que tiene que ver con contaminación de suelos también, de muchos de los productos que se usan en la agroindustria. Y también tiene una afectación directa en la contaminación del agua, no solamente de aguas superficiales, sino también de aguas subterráneas, que requieren, por supuesto, un tratamiento especial y económicamente requieren de grandes inversiones para poder recuperar nuestros acuíferos si han sido contaminados. Otro dato importante que tenemos sobre la composición porcentual por peso de los residuos que se generan en Costa Rica. Estos datos que están acá fueron colocados, fueron publicados en el año 2019 por Soto y colaboradores y lograron medir que dentro de los residuos principales que se generan en Costa Rica corresponden un 53% biodegradables, un 13% papel y cartón, plásticos estaría en el orden de los 12%, los electrónicos 1%, metales 1%, vidrios 1%, peligrosos 2%, textiles 3% y un 14% de otros que no fueron definidos. Para el año 2019 se tenía información de que el país estaba produciendo aproximadamente 3.982 toneladas de residuos sólidos por día. De esos, 3.132 toneladas se destinan a los vertederos, que no fueron identificados si tenían alguna clasificación existente definida. Y de esos desechos generados, el 21%, se determinó que el 21% de esos residuos diarios terminan en locaciones que son desconocidas. Muchas personas se piensa que puede ser que están destinados a ser quemados al aire libre o que son depositados y que no fueron registrados, sino que son depositados, terminan en los océanos, terminan en nuestros cuerpos de agua, como por ejemplo océanos o ríos o lagos. Un punto importante y significativo es que cuando se determina y se tiene dentro de los países vertederos adecuados, los vertederos también tienen dentro de sus funciones dar estas estadísticas mucho más precisas y exactas de cuánto se está manejando, de cuánto se está produciendo de residuos y la proyección a futuro, dependiendo del crecimiento poblacional, por supuesto, de cuántos residuos se esperarían generar en el futuro y así proyectar, por ejemplo, también cómo sería todo el proceso de tratamiento y disposición final de los residuos en nuestros países. Esta data también fue tipificada como una data no muy precisa porque algunos municipios, algunas municipalidades sí reportan el tipo de residuos que generan, pero otras no los reportan. Y es importante tener esto presente para que se pueda manejar con el tiempo, digamos que una data mucho más precisa y exacta del volumen de residuos que se están manejando, cuánto de ellos son procesados, cuánto de ellos son colocados en tratamiento o cuántos de ellos son realmente depositados en los landfills, en los vertederos que presenta el país. Una parte importante aquí para discutir ya los últimos detalles sobre la participación ciudadana es que de acuerdo al artículo 23
de la normativa comentada, es el Ministerio de Salud y las municipalidades, en el marco de sus competencias, van a promueven la participación de todas las personas de forma activa, consciente, informada y organizada de la gestión integral de residuos. Dentro de estas, digamos que obligaciones que tiene el Estado está convocar y fomentar y apoyar la conformación, la consolidación y operaciones de grupos intersectoriales para que estén interesados en el diseño y en la instrumentación de las políticas y programas correspondientes. Está también apoyar a estos grupos sociales organizados para que realicen proyectos y otras iniciativas para la gestión integral de residuos, dependiendo de sus necesidades. También está lo que tiene que ver con fomentar la aplicación de la ley, que es muy importante, mediante de la realización de esas acciones con la comunidad para la gestión integral de los residuos, haciendo, por supuesto, énfasis en lo que tiene que ver con la valoración de los materiales, lo que tiene que ver con la minimización en la fuente y todo lo que tiene que ver con el proceso de lo que llamamos la jerarquización de la gestión de residuos, y también contempla fomentar y garantizar la participación ciudadana en el control y la fiscalización del cumplimiento de las leyes, de acuerdo a las políticas y a los planes nacionales que se tengan, y también otros programas y proyectos que se desarrollen en esta materia. En cuanto a las obligaciones de los generadores, es muy importante mencionar que está la de reducir la generación de esos residuos, y cuando esta generación no pueda ser evitada, pues minimizarla, y para así minimizar volúmenes y también toxicidad de los residuos que se generen. También está lo que tiene que ver con la separación de los residuos en la fuente, clasificarlos, caracterizarlos, entregar los residuos sujetos a su disposición final, si es el caso, y vigilar que sean gestionados en forma ambiental y sanitariamente segura. Es importante siempre recalcar que los generadores tienen siempre responsabilidad de los residuos que generan, que producen, desde la generación hasta la disposición final, lo que les mencionaba anteriormente, desde la cuna hasta la tumba. Somos responsables de los residuos que generemos. Debemos gestionar los residuos en forma tal que no pongan en peligro la salud del ambiente y que signifiquen una molestia, por ejemplo, por la producción de olores, ruidos, impactos también visuales. También hay que gestionar sus residuos, o deben ser gestionados los residuos únicamente con gestores que deben estar autorizados y para brindar este servicio. Y para ellos deben recurrir a las leyes y poder manejar todo lo que tiene que ver con la permisología para poder ser un gestor de residuos. También se debe tener registros actualizados de la generación y forma de gestión de cada residuo. Esto también es muy importante, tener esos registros actualizados, porque muchas industrias con el pasar del tiempo comienzan a cambiar y comienzan a generar muchos volúmenes, o si tienen algún cambio de algún proceso interno pueden generar otro tipo de residuos. Todo esto debe ser registrado y auditado. También se debe reportar a las autoridades competentes sobre su gestión en materia de residuos, según se establezca en la ley y en los reglamentos que se deriven. También se debe fomentar el uso de la alternativa de la producción siempre más limpia y el manejo de residuos en forma integral. Y por último, realizar de forma oportuna los pagos correspondientes a las tarifas que tienen que ver con el manejo de los residuos, de acuerdo a el artículo de esta presente ley. Y finalmente, en lo que tiene que ver con las obligaciones de los generadores de residuos ordinarios, de acuerdo con las condiciones que determinan los reglamentos de estos respectivos, están obligados a separar y clasificar, valorizar y hacer la disposición final por sus propios medios o a través de gestores de compañías que se contraten para hacer este tipo de procesos, o a través de las municipalidades, así como cancelar a las municipalidades de forma oportuna los pagos de las tasas que tienen que ver con la gestión de residuos. Y bueno, finalizamos un poco luego de este tema. Vamos a conversar aquí rápidamente de los servicios que ofrecemos dentro de Hansen y Tang en el área de cumplimiento ambiental. Ofrecemos servicios en la asesoría de diseño y construcción y arranque de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales. También hacemos asesoría en el cumplimiento ambiental para la protección del medio ambiente y prevención de delitos ambientales.
También hacemos capacitaciones especializadas, seminarios y conferencias en distintas áreas ambientales, como por ejemplo tratamiento de aguas, manejo de materiales y desechos peligrosos, manejo de desechos universales, municipales e industriales y control de prevención y derrames y contramedidas. También tenemos asesoría en el manejo y gestión de proyectos ambientales, en áreas de remediación de suelo y evaluación de aguas subterráneas. Y dentro de los otros servicios que ofrecemos está la asesoría en el diseño y revisión del plan de gestión de manejos de residuos, plan de manejo de residuos peligrosos y el plan de reciclaje para la gestión ambiental, asesoría de auditorías ambientales con asistencia in situ si fuese necesario. También asesoramos en los diseños y gestión del sistema de gestión medioambiental para la adopción de mejores prácticas ambientales y el cumplimiento de procedimientos políticos y controles en la industria, en cualquier tipo de industria. Y también damos el soporte técnico, brindamos soporte técnico para el muestreo, análisis e interpretación de resultados de QAQC en agua, suelo, gas natural, cromatografía de gases, medición de humedad, entre otros, si desean contactarnos. En cuanto a las capacitaciones, como les comentaba, tenemos un curso sobre fundamentos básicos del manejo, reuso y disposición de aguas residuales provenientes del sector agroindustrial. Está 100% virtual y va a estar disponible próximamente en nuestra plataforma. También tenemos entrenamientos sobre fundamentos básicos del manejo y gestión de residuos. Pueden ser mucho más adaptados para ser adaptados a nuestros clientes. También tenemos capacitaciones en el área referente a gestión integral de residuos, diseño y gestión de sistemas de gestión medioambiental, almacenamiento de etiquetados de productos químicos, diseño y gestión de planes de prevención y control de derrames, auditorías e inspecciones ambientales. Y también trabajamos el área de refrescamiento de reglas de cumplimiento dentro de nuestro departamento de cumplimiento ambiental. Aquí tienen nuestros contactos para cualquier requerimiento que sea necesario, que deseen, y le agradecemos a todos su atención. Perfecto, muchísimas gracias, Cristina. Vamos a ver el chat por si tenemos alguna pregunta adicional. A ver, bueno, sí tenemos una que dice, ¿cuál debería ser el primer paso a dar para desarrollar un modelo de gestión integral de residuos? Bueno, digamos que el primer paso que es importante es el conocimiento de nuestras leyes, de la región donde estamos trabajando, cuáles son los requerimientos que debemos cumplir. Porque muchas compañías sucede que no sabemos claramente qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que se necesita atender específicamente, o si no tenemos un conocimiento que no necesariamente está adaptado a lo que tiene que ver con las leyes medioambientales o lo que exige las normativas medioambientales del ambiente donde tengamos nuestra industria, nuestra facilidad. Y una vez que conozcamos todo lo que tiene que ver con esta normativa y el nivel de exigencia, todo lo que debemos cumplir, desarrollar en función del cumplimiento ambiental, cuáles son nuestras metas y cómo tenemos que enfocar ese plan en función de los requerimientos tanto de las leyes como también lo que tiene que ver con los procesos que manejamos, el tipo de desechos que manejamos y así de estar alineados al mismo tiempo con los requerimientos que nos pide las leyes y las reglamentaciones existentes y actualizadas de la región o el país donde estemos haciendo nuestro proceso productivo. Perfecto, muchísimas gracias. Y por el momento no tenemos ninguna pregunta adicional. Si alguien gusta hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, puede hacerlo en el chat. Si no, damos por concluida la sesión. Vamos a ver si alguien escribe. También pueden activar el micrófono en caso de que quieran realizar algún comentario o una pregunta. Y parece que no por el momento. De acuerdo. Entonces, muchísimas gracias a todos los que participaron de parte de B-Solution Group y Hansen Tank. Estamos muy agradecidos que hayan podido acompañarnos. Y Cristina, como siempre, muchas gracias por todo ¿No? el conocimiento y por toda la presentación que nos brindaste el día de hoy. Gracias a todos. Estamos abiertos si desean alguna información mucho más específica o si desean contactarnos, tanto al grupo, a B-Solution Group como a Hansen y Tan, estamos disponibles para atender sus dudas, requerimientos o
sencillamente hacer alguna pregunta referente a este tema o a otros temas que tenemos que manejamos con nuestros consultores y estamos a su completa disposición. De acuerdo. Entonces damos por concluida la sesión y muchísimas gracias. Que pasen Gracias, muy buenos días. igual para todos. Gracias. Hasta luego.